Ok, ya estamos grabando y espere mi indicación. Adelante, doctor Martín. Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. La oficina de la UNESCO en México, el INAI y el Tecnológico de Monterrey les dan la más cordial bienvenida a este seminario digital. Para comenzar, es importante decirles que este es solo el primer esfuerzo de unos bastantes que estaremos haciendo para reflexionar sobre los retos del periodismo y la libertad de expresión en México. Por lo que les pido se mantengan atentos a las redes y plataformas de las instituciones para que se enteren sobre los futuros encuentros que llevaremos a cabo por esta vía. Por la atención, déjenme decirles una cosa. Su participación es muy importante. Esto nos permitirá identificar temáticas, líneas de acción de su interés para futuras convocatorias. Gracias por acompañarnos. Les comunico que las tres instituciones están transmitiendo vía redes sociales, por lo que también por ese medio pueden hacer llegar sus preguntas y todos sus comentarios. Bueno, sobra decirlo, pero la tecnología no tiene palabra de honor. Les informo que estaremos haciendo conexiones París, Monterrey y Ciudad de México. Nuestro encuentro del día de hoy tiene una duración de 1 hora y media, el cual se divide en dos grandes momentos. En el primero hablarán los representantes de las instituciones que nos convocan y en el segundo habrá un panel de gran envergadura que nos compartirán una primera reflexión sobre el ejercicio del periodismo en medio de esta pandemia. Los invitamos a usar el hashtag Libertad de Prensa para todos sus mensajes en redes sociales y también ahí generar una conversación por esa vía. Bienvenidos todos y si estamos listos para comenzar, le cedo la palabra al señor Frédéric Bacherón, representante de la UNESCO en México. Adelante, Frédéric. Buenos días, muchas gracias Martín. Bienvenidas y bienvenidos a todos a este primer seminario digital sobre los retos que la actual pandemia está generando el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo libre. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la participación y la colaboración de nuestras contrapartes, en particular el Instituto Nacional de Acceso a la Información, representado hoy por la comisionada Blanca Lilia Ibarra, y obviamente con el Tecnológico de Monterrey a través de su vicepresidenta, la doctora Inés Sáenz, y de ti, de Martín, Martín del Campo, nuestro moderador de hoy. Quisiera agradecer también la participación de nuestros colegas. Aquí está presente el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, el señor Antonio Molpeceres, y el representante de la UNESCO, el representante de la Organización Mundial de la Salud, nuestro colega, el señor Cristian Morales. Quisiera también agradecer la participación desde París del jefe de la sección de Libertad de Expresión y Protección a Periodistas de la UNESCO, el señor Guillermo Canela, y también agradecer la participación de todos los periodistas, los medios de comunicación, los académicos, las organizaciones de la sociedad civil y el público en general. Como saben, con el motivo de la celebración anual del 3 de mayo, el Día Internacional de la Libertad de Prensa, el lunes pasado se celebró el encuentro de alto nivel Libertad de Prensa y lucha contra la desinformación en el contexto del COVID-19, con la participación excepcional del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quienes de manera unánime defendieron el periodismo libre e independiente basados en hechos. El mensaje de la ONU fue claro. Con el nuevo desafío de la pandemia del COVID-19, vemos un peligroso brote de desinformación, desde consejos de salud perjudiciales hasta teorías de conspiración. El antídoto se encuentra en las noticias y análisis verificados de carácter científico y basado en hechos, dijo el secretario general. Como indicó la directora general de la UNESCO, la pandemia en muchos países agravó la situación social y la seguridad de los periodistas. El COVID-19 trae a la luz y amplifica las crisis múltiples que amenazan el derecho a la información, el periodismo libre, independiente, plural y confiable. Un estudio del Centro Pew muestra que 1/3 de los usuarios de redes sociales ha leído información falsa o engañosa sobre el coronavirus. En marzo fueron identificados en Facebook
alrededor de 40 millones de mensajes dudosos sobre el COVID-19 y aproximadamente 19 millones de los casi 50 millones de tweets relacionados con el COVID fueron considerados como información o contenido manipulado. La pandemia COVID-19 es una crisis de dimensiones aún por entender. En los próximos meses enfrentaremos insospechosos retos, no solo retos de salud, sino también retos de educación, de empleo, de inclusión, de cohesión social y también de preservación de los recursos naturales, a los que debemos responder de manera coordinada. Es vital, ante todo, proteger a los grupos más vulnerables como las mujeres, los adultos mayores, las comunidades indígenas, los migrantes y los que faltan de protección social. Sin un periodismo ético, valiente y sin compromisos, este trabajo de protección resultará más duro, más lento, más costoso para la sociedad. Y aquí debemos reconocer el papel de resiliencia y cohesión social que desempeña el periodismo libre frente a esta crisis. Desde su mandato, la UNESCO y su oficina en México ha realizado diversos esfuerzos para atajar la desinfodemia, como la llamamos, desinfodemia masiva, que implica el surgimiento de la desinformación, la mala información global y las noticias falsas. Hace unos días saben que la gran periodista colombiana Ginette Bedoya, ganadora del premio Libertad de Expresión Guillermo Cano 2020, nos recordó que se necesita valor, tenacidad e independencia para desenmascarar las mentiras y contar la verdad. El acceso a la información veraz y confiable es crítico en los mejores tiempos, pero en estos tiempos de crisis puede ser una cuestión de vida o muerte. Por ello, es el momento de dar gracias a los periodistas que trabajan sobre el terreno y que están en primera línea de la crisis. Son tiempos de reflexión profunda, pero también de acción decidida, como lo ha establecido nuestra directora general, Audrey Azoulay. Es un mundo en un mundo tan interdependiente, toda amenaza o ataque a la diversidad de la prensa, a la libertad de la prensa, a la seguridad de los periodistas, nos concierne a todos. Por ello, todo el sistema de Naciones Unidas y sus aliados en gobiernos, medios de comunicación, universidades y sociedad civil estamos apoyando a los periodistas en todo el mundo en su lucha por la independencia y la verdad. Este seminario y otros esfuerzos de la UNESCO y de todo el sistema de Naciones Unidas, como el premio Rich Valdez del Periodismo y Derechos Humanos y el Observatorio de la Violencia contra los Periodistas, son de hecho propuestas de reflexión y de acción. Bueno, este seminario y los próximos seminarios que organizaremos tienen como objetivo justamente evidenciar el papel que el periodismo libre desempeña para asegurar la resiliencia y la cohesión social en el marco de la respuesta socioeconómica de Naciones Unidas frente al COVID-19. Necesitamos hoy de su contribución para esta reflexión y le agradezco nuevamente su valiosa participación. Reciban mi reiterada gratitud por acompañarnos en este seminario para celebrar juntos la libertad de prensa y les deseo que haya mucha salud en los meses por venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Bacherón. Muy relevantes tus palabras. Sin duda los retos están en todos los continentes, en todos los países. Es el turno de que el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, el señor Antonio Molpeceres, nos dirija un mensaje. Adelante, señor Molpeceres. ¿Lo tienes ya? Espero que me escuchen. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy buenos días. Primero quisiera felicitar al TEC de Monterrey, universidad que siempre está a la vanguardia de todos estos temas, que sean temas como el que estamos tratando hoy, temas que tienen que ver con desarrollo sostenible. Les felicito por participar. Igualmente felicito al INAI por participar en este tan importante seminario. Y por supuesto al equipo de Frédéric, de la oficina de la UNESCO, aquí en la Ciudad de México, y en particular a Frédéric Bacherón por su compromiso con este y muchos otros temas. Yo, la verdad que no voy a entrar en mucho detalle sobre la temática, porque sé que hay muchos ponentes que van a hablar, pero yo quisiera quizás mirar un poquito atrás y mirar hacia adelante, en vez de mirar el momento actual que vivimos,
Y para mí es muy importante siempre recordar de que la temática que estamos tratando, la libertad de prensa, la protección de los periodistas, fue algo que fue acordado por todo el mundo en el año 2015 en la cumbre de desarrollo sostenible, cuando se aprobaron cuando se aprobó la Agenda 2030. Y vale la pena siempre poner en contexto de que existe una de las metas, tiene que ver con esta temática. Y entonces no es que estamos inventando algo, sino es algo que ya hay un compromiso, por lo menos en papel, de todos los países. Y vale la pena, yo tengo estas tarjetas donde están todos los objetivos con sus metas, y quisiera leer, porque creo que es importante poner en contexto lo que todo el mundo acordó en aquel momento. Y si uno lee en el objetivo 16, que tiene que ver con sociedades pacíficas, inclusivas, etcétera, es decir, con más democracia, la meta 16-10, y la voy a leer literalmente para poner este seminario en contexto. La 16-10 dice literalmente: garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Y siempre creo que es importante recordar de que existe un compromiso, por lo menos en papel, y que a todos los estados que aprobaron este compromiso, que se comprometieron a él, recordar sus obligaciones y sus responsabilidades para cumplir con esos compromisos, con este compromiso. Es la primera cosa. Y mirando hacia adelante, a mí me impactó mucho las palabras del secretario general cuando se celebró hace más de una semana el Día Mundial, el Día Internacional de la Madre Tierra. Y obviamente es una temática diferente, estamos hablando de desarrollo sostenible, pero él dijo algo que creo que siempre también es muy importante recordar. Y hablando de la pandemia, él dijo literalmente: necesitamos convertir la recuperación en una verdadera oportunidad de hacer lo correcto en el futuro. Y en las discusiones que van a tener lugar en el día de hoy y mañana, es importante poner eso en contexto. ¿Cómo podemos salir de esta pandemia, de este momento trágico que vivimos la humanidad, pero salir en un mundo mejor? No solamente en temas ambientales, pero en temas de derechos fundamentales. Y el derecho a una información cierta es un derecho fundamental. Yo quisiera dejar eso como contexto, lo que se aprobó en el pasado, pero mirando hacia el futuro, ver un futuro mejor. Hay una frase que también dijo el secretario general, que en tiempos de pandemia no hay momento más apropiado, y cito, para decir las cosas como son. Yo creo que hoy vivimos un momento donde hay que decir las cosas como son, hay que utilizar la ciencia y no especular, etcétera. Este es el momento de decir la ciencia, y por lo tanto la libertad de prensa y la protección de todos aquellos que promueven y que trabajan en ese sector se han protegido. Yo quisiera de nuevo con eso concluir y agradecer de nuevo a Frederic y a todo su equipo por este seminario. Muchísimas gracias. Gracias, señor Molpeceres, por su mensaje. Sin duda, en esta época que tanto estamos buscando las respuestas del futuro, es muy provechoso recordar el pasado. Gracias por compartirlo. Si les parece bien, ahora escucharemos al señor Cristian Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en México. Adelante, señor Cristian. Antes que nada, un agradecimiento a la UNESCO y a mi buen amigo Frederic por haber organizado o ayudado a coorganizar esta importante reunión. Saludos también para ti, Martín, en el TEC de Monterrey, y por supuesto para la señora Blanca Lilia Ibarra, comisionada titular del INAI, y evidentemente también para nuestro coordinador residente, Antonio. Yo me quisiera referir muy brevemente a cómo vemos desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud el rol que pueden jugar los medios de comunicación y los periodistas en el marco de la COVID-19. Y en ese sentido, cabe recordar que la enfermedad por el coronavirus del 2019, es decir, la COVID-19, es una enfermedad que nos enfrenta a una situación
extremadamente compleja, ya que no solo no existe una vacuna, ni existirá, por cierto, una vacuna antes de los próximos 12 a 18 meses, en el mejor de los casos, aunque hay muchos esfuerzos para acortar estos plazos, es muy difícil pensar de que vamos a vivir este brote en el cual ya estamos en Ciudad de México, en Nuevo León y por supuesto en Europa también, en su fase más crítica, en Europa ya saliendo por suerte, pero lo vamos a enfrentar sin vacuna, lo vamos a enfrentar sin vacuna y lo vamos a enfrentar sin medicamentos efectivos. No hay ninguna terapia medicamentosa que nos permita combatir efectivamente contra la COVID-19. Y esto en realidad genera frente a la población, frente a todos nosotros, de hecho, un tremendo sentimiento de angustia, en algunos casos temor ante lo desconocido, ante los impactos de lo que estamos viendo. Hemos visto cómo esta epidemia ha ido cambiando en su dinámica de dispersión cuando pasó por China, donde se origina en la provincia de Hubei. Voy a dar un solo ejemplo. La tasa de ataque que se percibió, es decir, qué porcentaje de la población desarrolló el COVID-19, llegaba a 0,1%. En Europa, ya en algunos países es 0,5 y en otros 0,7, y en México estamos viendo, y en el resto de Latinoamérica, ¿no es cierto?, una situación más similar a la de Europa que a la de China. Entonces, además de lo que por sí genera como incertidumbre, vemos también cómo en la medida que avanza la epidemia vamos aprendiendo nuevas cosas, y eso es muy positivo, pero también vamos descubriendo ciertos elementos que no nos dejan o nos ponen más desafíos aún. En ese marco, tener información clara, oportuna, veraz y de fuentes confiables es vital para que las personas que están viviendo distintas situaciones en esta pandemia puedan saber qué hacer, puedan saber cómo comportarse, puedan saber cómo protegerse. Contar con información que además reconozca la incertidumbre y ayude a las personas a protegerse y prepararse para los diferentes posibles escenarios durante la pandemia es fundamental para contener el avance de la COVID-19. Los temores relacionados con ella y mitigar sus consecuencias son elementos que debemos considerar siempre en las comunicaciones. Y ustedes en pantalla creo que pueden ver un documento que generó la Organización Panamericana de la Salud, que da consejos para informar sobre la COVID-19, y que nos parece muy pertinente en este momento que se difunda. Por supuesto está en nuestro sitio web y lo haremos llegar también, entiendo que está en el sitio web de ONU México, y lo haremos llegar a los organizadores para que lo puedan difundir ampliamente también. Decimos que la COVID-19, recordémoslo, es una emergencia de salud pública de importancia internacional, y han habido 2 emergencias de salud pública de importancia internacional en la historia reciente de la humanidad. La H1N1 en el 2009, justamente con su epicentro aquí en México, y luego esta de la COVID-19. El ébola fue el tercero, ¿no? Entonces, son muy pocas las situaciones que nos enfrentan a una realidad como esta, y evidentemente el desafío que representa en lo sanitario, en lo económico, en lo social, en lo cultural, la COVID-19 es algo inédito que no ha vivido nadie en el planeta, tanto por su extensión como por la gravedad e intensidad de sus consecuencias. Si nos remontamos a 100 años atrás y a la mal llamada influenza española, porque se originó en Estados Unidos en realidad, y que causó la muerte de más de 40 millones de personas en ese momento, evidentemente no hay nadie que haya vivido esa experiencia. Entonces, frente a lo que estamos es algo inédito. Y en ese sentido, la comunicación, los medios de comunicación desempeñan un papel clave en informar a la población de forma clara y comprensible, y en promover comportamientos para que las personas puedan proteger su salud y la de sus seres queridos. Al diseminar información veraz, los medios también reducen los rumores y la desinformación, y justamente enfrentamos también este problema de la infodemia, este problema que viene asociado con algo que es muy positivo, que son las redes sociales y que es la libertad de expresión y la posibilidad
de vehicular noticias de manera muy rápida y expedita. Sin embargo, la infodemia tiene que ver con justamente la utilización de esos medios de manera anárquica, a veces con intereses creados, ya sea para lucrar comercialmente o para generar problemas políticos o problemas económicos o profundizar, ¿no es cierto?, en esas cuerdas sensibles que hoy día todos tenemos a flor de piel, que tienen que ver con el gran desafío que significa la COVID-19. Entonces ahí también hay un rol muy importante para los periodistas, ¿no es cierto?, y para la libertad de expresión, de poder realmente situarse en un marco en donde las informaciones que se vehiculen sean informaciones veraces, informaciones basadas en ciencia, basadas en datos probatorios, en experiencia de los países, vehiculadas en primer lugar por las autoridades de salud de los países y, por cierto, por varias de las agencias del sistema de Naciones Unidas, que estamos en esto unidas, por supuesto, más que nunca, en el apoyo a los gobiernos. Los medios de comunicación pueden contribuir entonces a un cambio de comportamiento que ayuden a disminuir la propagación de la enfermedad y a no sobrecargar los servicios de salud. Si tomamos el ejemplo de México hoy día, en que estamos viviendo ya en varias entidades federativas un pase a la fase 3 de dispersión epidémica más profunda, es muy importante dos cosas. Una, insistir en que reduciendo la transmisión de persona a persona, acatando las directivas u orientaciones de las autoridades sanitarias federales y estatales, en el sentido de quedarse en casa y de mantener la sana distancia, vamos a salvar vidas. Y también vamos a salvar vidas reconociendo los signos de alerta temprana. La mayor parte de quienes van a sufrir de la COVID-19 van a tener un cuadro sintomático muy leve que va a poder ser manejado en casa. Lamentablemente, una parte de esas personas van a desarrollar un cuadro más grave. Al principio, probablemente, todos van a ser referidos a casa después de haber contactado a los servicios de salud, ya sea por teléfono, o una gran mayoría de ellos van a ser referidos a casa, ya sea por teléfono o en un servicio de urgencia. Sin embargo, una porción de los que vuelven a casa van a desarrollar esta forma más grave de COVID-19, por lo tanto es muy importante poder reconocer los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? El principal, ¿no es cierto?, es que a uno de los síntomas clásicos de la definición de COVID-19, tos, fiebre, mialgia, artralgia, dolores articulares, musculares, etcétera, se agregue la disnea, la dificultad de respirar. Y eso tiene que ser inmediatamente un signo para que la población acuda a los servicios de urgencia, porque eso es una indicación de que ya la enfermedad está avanzando a su fase más grave, una neumonía que puede llevar a la muerte. Y es un poco lo que estamos observando en muchos de los hospitales en México, y es parte, no todo, pero es parte de la explicación de por qué México tiene una tasa de letalidad más alta que el promedio en el mundo, entre otras cosas, porque la gente está llegando en muy mal estado a los servicios hospitalarios. Entonces, ahí también hay un rol muy importante para los periodistas. Y quisiera terminar simplemente refiriéndome muy brevemente a algunos elementos que definen el cómo debe cubrirse la pandemia de COVID-19. Yo diría que, y me estoy basando en el documento que tienen en pantalla, que hay que, primero que nada, evitar enfocarse en el paciente cero o en el primer caso, y hay que centrarse más bien en la responsabilización y en los comportamientos, ¿no es cierto?, que pueden protegernos de la propagación de la enfermedad. Hay que difundir, ya lo dije, información basada en hechos para que mitiguemos el impacto que tienen los rumores y la desinformación. Hay que promover contenido sobre las medidas básicas de prevención de las infecciones, en este caso es la sana distancia, lavarse las manos adecuadamente, cosas que ya vamos integrando, ¿no es cierto?, para poder aplicarlas en la nueva normalidad, porque vamos a vivir con la COVID-19 durante muchos años. En este primer momento, muy probablemente, como dije, sin vacunas y sin terapias eficaces. En un segundo momento esperamos que sí tengamos vacunas y que sí tengamos medicamentos, pero la COVID-19 no se va a ir. La COVID-19 ya está integrada, ¿no es cierto?, lamentablemente, nuestro ecosistema, y en ese sentido va a seguir afectándonos. Hay que evitar la estigmatización de las personas y los grupos, y esto es muy importante.
hemos visto en México uno de los únicos casos en el mundo en donde en lugar de aplaudir a los médicos, que sí se aplauden a los médicos y las enfermeras, hay que decirlo también, hay homenajes muy hermosos, pero también hay situaciones extremadamente preocupantes de discriminación hacia quienes están en la primera línea de defensa, salvando vidas, y eso evidentemente los medios de comunicación tienen un gran rol que cumplir para lograr evitar estas situaciones. Y con esto termino, reconocer que estamos en un escenario donde la situación cambia. Yo explicaba al inicio de mi intervención que hemos ido aprendiendo de cómo ha ido avanzando y expresándose la epidemia en China, en Europa, en Estados Unidos, y ahora la tenemos con nosotros. Y entonces significa que hay que estar al día, que hay que estar permanentemente poniéndose al día con las informaciones, no solo con los datos, pero también con los análisis y con todo lo que despierta esperanza y también despierta temores para poder informar adecuadamente a la población. Nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad y estamos a la orden. Muchísimas gracias, gracias Cristian, gracias sobre todo por los recursos que nos compartiste, muy, muy importantes en este momento. Creo que todos los que estamos en el seminario los valoramos bastante. Si les parece bien, escuchemos ahora a la doctora Inés Sáenz, vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Adelante, Inés. Muchas gracias, Martín. Bueno, yo quiero agradecer al señor Frédéric Vacheron, a Antonio Molpeceres y a Cristian Morales por sus palabras, porque pues nos alertan y nos alientan y nos dan información importante que lo único que nos puede provocar es refrendar nuestro compromiso por una información veraz, verificada y valiente. Yo creo que eso es muy importante. Yo quiero celebrar que 3 instituciones, como lo es la UNESCO, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Protección de Datos Personales, el INAI, y el Tecnológico de Monterrey, colaboremos en la realización de este primer seminario digital, Pandemia, Democracia y Derechos Humanos, Nuevos Retos del Periodismo. Y vaya que lo son. Y celebro que estas 3 instituciones se reúnan para refrendar la importancia de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y el compromiso con la libertad de expresión también. Ambas son indispensables para la vida democrática. Y pues en medio de esta crisis sanitaria mundial que atravesamos, es indispensable más que nunca una prensa libre e independiente que pueda comprobar y contrastar distintos hechos para que las personas estén informadas. Ya lo han dicho muy bien quienes me precedieron en esta inauguración. La información que proporcionan los periodistas es necesaria para tomar las mejores decisiones porque con la pandemia también ha proliferado la desinfodemia, la desinformación. Así como que nosotros sabemos que necesitamos información relevante, que separe claramente los hechos de los que no lo son, también necesitamos a los medios de información para la rendición de cuentas, para la transparencia. Ahora, más que nunca, la transparencia se vuelve indispensable. A los retos que enfrentaban los periodistas en México se agregan otros, porque pues ahora no solo están expuestos a la violencia y la precariedad social en el ejercicio de su trabajo, también enfrentan un virus invisible que los mata, porque ellos también están en la línea. Quiero decirles que como Tecnológico de Monterrey, nosotros estamos organizando junto con USAID también un diplomado en libertad de expresión y defensa de los derechos humanos, cuya próxima generación arranca el 8 de junio de este año, para refrendar nuestro compromiso justamente con una prensa libre y transparente. Y bueno, los desafíos de la prensa no son exclusivos de nuestro país. A lo largo de este y otros continentes se ven, son palpables los obstáculos que enfrenta la prensa libre, desde modelos de circulación inciertos, publicidad inestable y tentaciones por distintos regímenes para controlarla y amedrentarla. Para eso nos encontramos hoy, para hablar sobre los retos, pero también contribuir
desde el nuevo modelo educativo del TEC de Monterrey al fortalecimiento de una prensa libre y de un periodismo responsable. Quiero aprovechar y cerrar para agradecer a quienes participan en la mesa de diálogo, a Guillermo Canela, a Blanca Lilia Ibarra, a Aurelio Collado y a Alejandra Shanik. Bienvenidos. Perfecto, gracias Inés, por tus palabras muy relevantes y pones acentos muy interesantes en esta conversación del día de hoy. A todas las autoridades, muchas gracias por su participación. Les recordamos que seguimos en vivo por las redes de UNESCO, del INAI y del TEC de Monterrey, para que por favor por esa vía nos hagan llegar sus comentarios y todas sus preguntas son necesarias y son bienvenidas. Para nosotros es muy relevante porque nos van a poder dar una guía sobre los siguientes ejercicios que estaremos haciendo al respecto. Es momento de pasar a nuestra mesa de diálogo. Les comparto que cada participante tendrá hasta máximo 8 minutos para decirnos una primera reflexión y posteriormente abriremos la mesa a preguntas y respuestas para que todos los que nos acompañan esta mañana nos las hagan llegar y participen, por favor, y gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que seguimos usando el hashtag Libertad de Prensa para también generar una conversación por la vía digital. Bien, pues sigamos adelante con el programa. Es momento de escuchar a Guillermo Canela, jefe de la sección de la libertad de expresión de la UNESCO. Así que vamos hasta París. Guillermo, contigo. Buen día. Muy buenos días a todos y todas. Un placer estar con ustedes acá desde París, donde, como algunos ya dijeron, estamos también enfrentando el tema de la pandemia de una manera muy intensa en todo el contexto europeo. Y para nosotros desde la UNESCO es un placer poder estar participando de esta discusión justamente en la semana que celebramos el Día Mundial de Libertad de Prensa. Quiero agradecer al TEC de Monterrey por esta iniciativa juntamente con INAI, comisionada. Un abrazo muy fuerte, y todos mis colegas de la UNESCO México, particularmente mi gran amigo Frédéric Vacheron. Yo voy a intentar en estos 8 minutos que me dieron, ya un poco menos, hablar de 8 puntos, a ver si logro. Y empiezo de una por lo más importante de todos, que ya fue subrayado por todos los que me antecedieron. No hay salida de esta crisis sin la existencia de una prensa libre, independiente y plural. Como dijo el representante de OPS-OMS y otros, esta pandemia también es una desinfodemia. O sea, no lograremos enfrentar la pandemia en su complejidad si no enfrentamos la desinfodemia que está asociada a ella y relacionada a una serie de fenómenos que podemos profundizar. Ergo, necesitamos chequeo de hechos. Necesitamos un periodismo de investigación que vaya hondo en eso, que proporcione, como ya fue dicho, rendición de cuentas y transparencia en las políticas que están siendo implementadas para atacar este problema, atacar esta pandemia. Luego, el primer punto es este: no podemos salir de eso, no podemos enfrentar la desinfodemia que está asociada a la pandemia sin un periodismo libre, independiente y plural. Este elemento que fue, como dijo el coordinador residente de Naciones Unidas, está presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está presente en los Tratados de Derechos Humanos desde 1948, es más importante que nunca, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Si ustedes tienen que quedar con algo de mi intervención, este es el elemento central. Ahora, estamos enfrentando muchos problemas para defender este periodismo libre, independiente y plural en este actual contexto. Yo podría hacer una analogía con lo que los economistas llaman de una tempestad perfecta. Y tenemos muchos de los elementos de una tempestad perfecta para los problemas que están enfrentando la prensa, que es libre, independiente y plural, para lidiar con esta pandemia. El primer de ellos, entonces este es mi segundo punto, son las varias leyes y decretos de emergencia que están siendo aprobados en todo el mundo con la excusa de luchar contra la pandemia y que están reduciendo significativamente derechos humanos. Entre ellos, el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública, que están generando internet shutdowns. Y todos estos
sin estar en línea con los estándares internacionales de derechos humanos que prevén la existencia de un test tripartito para la reducción de derechos humanos en casos de emergencia y etc. Entonces, el punto 2 es este: tenemos que estar atentos y vigilantes a los decretos y legislación y actos administrativos para lidiar con la emergencia que reducen derechos sin respetar el derecho internacional de derechos humanos. Tercer punto, la violencia contra los y las periodistas que están haciendo el trabajo duro de cubrir la pandemia está aumentando. Hay reportes de violencia física, de violencia verbal, de violencia en línea, de detenciones arbitrarias y otros tipos de agresiones contra los y las periodistas. Agresiones que vienen de políticos y autoridades, de fuerzas policiales y del propio público que está participando de algunas manifestaciones y están atacando la prensa en distintas partes del mundo. Entonces, el tercer punto que tenemos que poner atención y lidiar es la violencia de distintas formas contra los y las periodistas que están cubriendo el fenómeno. El cuarto punto es la salud de los y las periodistas que están cubriendo este fenómeno. O sea, que salen a la calle en muchos lugares sin el equipamiento adecuado para hacer la cobertura, que están viviendo un problema de salud mental muy serio porque el volumen de información y de desinformación es brutal. Los periodistas están en la línea de frente de reportar cosas muy duras para nosotros seres humanos, entonces hay que cuidar de su salud física y mental. Quinto punto, la seguridad laboral de los y las periodistas. Los despidos en empresas de medios en todo el mundo están creciendo por la gravedad de la crisis económica asociada a la pandemia y eso también es fundamental que pongamos atención. No hay prensa libre, independiente y plural si no hay periodistas ejerciendo esta misma prensa libre, independiente y plural. Sexto punto. La existencia de los propios medios de comunicación está bajo riesgo con la crisis económica asociada a la pandemia y con los problemas graves relacionados al flujo de publicidad y etcétera, y las distintas formas de ganancia de los medios, los eventos y etcétera. Algunos medios están hablando de la posibilidad de un escenario de extinción de una cantidad significativa de medios, particularmente medios locales y comunitarios, hacia el fin de este año en muchos lugares del planeta. Y eso, de nuevo, genera un problema grave a nuestro punto número 1, que es la prensa libre, independiente, plural. De nuevo, no hay prensa libre sin medios, no hay prensa libre sin periodistas. Entonces, tenemos que poner atención acá. ¿Cuáles son las medidas efectivas para proteger la existencia de los medios en este proceso y el empleo de los y las periodistas que ocupan un trabajo fundamental, que realizan un trabajo fundamental en el contexto de la lucha contra la desinfodemia que estamos viviendo? El séptimo punto es que este punto anterior genera un riesgo de captura de los medios por intereses poderosos. O sea, si el flujo de recursos financieros que son necesarios para la existencia de los medios está detenido y básicamente el recurso existente es en muchos lugares es un recurso que proviene de los estados o de otros intereses poderosos, acá tenemos que estar muy atentos al riesgo de captura de los medios en un proceso donde ya no tienen una pluralidad de distintas fuentes de recursos para su existencia. Entonces, el séptimo punto que está asociado a esta tempestad perfecta de la cual hablaba es también cómo en un escenario como este podemos tener una captura de los medios de comunicación por este o aquel interés poderoso que por supuesto tiene conflictos de interés, valga la redundancia, con la propia resolución de la pandemia y de cómo eso se va a desarrollar. Octavo punto, finalmente, es lo que ya todos hablaron, la existencia de esta desinfodemia. O sea, los volúmenes de desinformación y de mala información que están circulando en las redes son sin precedentes en la historia. Frédéric mencionó un dato que está en una publicación de la UNESCO que lanzamos en el evento de alto nivel que se tuvo lugar el lunes,
que se llama Periodismo, Libertad de Expresión y COVID-19, que es este dato de que solo en el mes de marzo más de 40 millones de posts de Facebook fueron tagueados como problemáticos. Eso da una idea del volumen, pero hay un otro dato interesante, una red de muchos chequeadores de hechos, de fact-checkers, presente en más de 70 países, haciendo un trabajo intenso de chequeo de estas potenciales fuentes de desinformación, ha logrado chequear 3.500 informaciones. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Solo en un mes, 40 millones de posts de solo una plataforma fueron tagueados como problemáticos, pero un esfuerzo internacional sumamente relevante de chequeadores de hechos logra chequear 3.500 distintos potenciales elementos de desinformación. Entonces, acá necesitamos una inversión brutal en varios sentidos. Una inversión en la calificación de los y las periodistas en el proceso de chequeo de hechos. Nosotros, por ejemplo, de la UNESCO, recién inauguramos el lunes pasado un curso online masivo para periodistas de todo el mundo con nuestros colegas de la Organización Mundial de la Salud, del Centro Knight, de la Universidad de Texas y con el apoyo de PNUD. Y hay muy buenas noticias. Tenemos más de 6.400 periodistas inscritos en este curso, lo que demuestra un claro señal de que quieren conocimiento, de que quieren estar en esta batalla contra la desinfodemia. El otro tema, y con eso voy concluyendo, es que tenemos que discutir cómo las grandes plataformas de medios sociales están lidiando con esta crisis. Su rol es fundamental, pero es un rol que también tiene que venir asociado con más transparencia y más rendición de cuentas en la forma como hacen la curaduría de los contenidos que son potencialmente problemáticos, como veníamos diciendo. Entonces, es muy importante acá que discutamos eso, o sea, cómo protegemos estos medios libres, independientes y plurales, como todos acá estamos de acuerdo, pero en el contexto de esta tempestad perfecta que nos ofrece desafíos bastante contundentes en cómo seguir adelante con esta protección de la libertad de prensa que nos interesa a todos y que es fundamental para luchar contra esta desinfodemia, y luego es una pieza fundamental del rompecabezas de resolver el problema de la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Sin duda has hecho acentos y puesto comentarios muy importantes. Recuerdo que incluso el gobernador de Vermont salió a hablar sobre los medios locales, defendiendo, alentando a la población a que consumiera medios locales. Qué interesante tus reflexiones. Gracias por compartirlas. Les recuerdo que seguimos recibiendo preguntas, comentarios por nuestras redes sociales y con el hashtag Libertad de Prensa. Entonces, ahí estamos muy atentos a todas sus preguntas y todos sus comentarios. Ya llegaremos a ese momento. Es el turno de la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra. Adelante, comisionada, te escuchamos con atención. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, agradezco la oportunidad de estar dialogando en este día con personajes tan relevantes como don Frederic Baquerón, Antonio Molpeceres, Inés Sáenz, y desde luego saludo y celebro también la participación de Guillermo Canela, Alejandra Chanik y, bueno, pues Aurelio Collado, que también participan en esta mesa. Ya nos ha comentado puntos muy relevantes Guillermo Canela, en los cuales coincido ampliamente. Y bueno, pues hoy desde el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información aquí en México, en primer lugar, quiero aprovechar este espacio para hacer un amplio reconocimiento a los y las compañeras de los medios de comunicación, así como a todos los trabajadores de los propios medios que continúan precisamente en el campo de batalla durante esta contingencia extraordinaria provocada por el brote de COVID-19, cubriendo diferentes eventos y sedes, así como exponiendo, como ya se ha dicho, tanto su seguridad, su empleo y sobre todo su salud. Y esto con el propósito de acercar información fidedigna a la sociedad durante esta pandemia. Según datos del Observatorio Laboral del Servicio Nacional de Empleo en México, 190,500 personas se dedican a la comunicación y al periodismo. De ahí la relevancia también de tomar en cuenta y considerar a este sector como un sector que hoy se encuentra en amplias posibilidades de contraer la enfermedad
o bien de enfrentar algunos de los problemas que ya se han mencionado. Bajo esta premisa, y quiero compartir con ustedes una presentación, la conmemoración del Día Mundial de Libertad de Prensa nos invita a reflexionar sobre lo valioso que resulta una labor periodística imparcial y objetiva, así como la disponibilidad de las noticias independientes ante un escenario como el que enfrentamos. En primer lugar, en estos meses en los que los gobiernos de todo el mundo han sido llamados a tomar medidas excepcionales para contener los efectos económicos y sociales provocados por la crisis sanitaria, se ha vuelto más que evidente el papel clave que tienen las y los periodistas. Ha quedado claro que su labor es indispensable para mantener al público informado, cubriendo la demanda de la información, para impulsar un diálogo y debate abiertos, como lo podemos ver en esta presentación, para analizar el ejercicio del poder y la toma de decisiones, y también para retransmitir mensajes clave de las personas afectadas a quienes diseñan las políticas públicas o bien a otros actores relevantes durante este periodo de incertidumbre. Sin embargo, la crisis sanitaria ha develado diversas manifestaciones de violencia, censura o represión contra las y los periodistas con el fin de dificultar su labor e influir en la circulación de información que critica o cuestiona la respuesta de las instituciones ante esta situación. Tan solo el Instituto de Prensa Internacional ha referido que desde febrero de este año al menos 162 presuntas violaciones contra los medios de comunicación en múltiples naciones se han dado, entre las que se encuentran 43 cargos o arrestos en su contra, 27 reportes de censura y al menos 51 ataques físicos o verbales. Asimismo, el Índice de Libertad de Prensa Mundial 2020 señaló una correlación entre la supresión de la libertad de prensa en respuesta a la pandemia de coronavirus y la clasificación de un país en el índice. Por ejemplo, China, Irán e Irak no solo censuraron ampliamente los reportes relativos al brote de COVID-19, también ocupan las últimas posiciones respecto al nivel de libertad que tienen los medios para operar. Cabe señalar que en este índice México se encuentra en la posición 143, lo cual representa un avance de apenas una posición respecto al resultado del año anterior. Sin embargo, es necesario señalar que nuestro país continúa siendo considerado como uno de los territorios más peligrosos en todo el mundo para desarrollar esta profesión. Para muestra, en este año, en el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, ya registra 2 casos de periodistas privados de la vida, los cuales se suman a los 12 asesinados ocurridos en 2019. Por lo anterior, es indispensable que los gobiernos intensifiquen las acciones orientadas a garantizar los canales o herramientas adecuadas para que los periodistas y medios de comunicación puedan realizar su labor durante esta pandemia sin temer ser víctimas también de agravios, amenazas o intimidaciones. Ahora bien, otro aspecto relevante que me gustaría poner sobre la mesa tiene que ver con el deber de los periodistas de actuar con responsabilidad, que ya se ha dicho aquí, y ética profesional para realizar una cobertura objetiva e imparcial de los acontecimientos. En la actualidad, las plataformas digitales constituyen escenarios que permiten difundir e intercambiar información de forma masiva, misma que en diversas ocasiones puede resultar imprecisa, errónea o inexacta si es que no se confirman los hechos. De ahí la relevancia de lo que ya se mencionaba, de confirmar las fuentes y de hacer un periodismo basado en datos y en información. El estudio realizado por We Are Social y HotSuite revela que en 2020 se registran alrededor de 4.500 millones de usuarios de Internet y el 49% de la población mundial, es decir, 3.800 millones de personas utilizan una red social. De ahí la importancia de que la información que se esté compartiendo sea fidedigna y lamentablemente esto no está ocurriendo y ya se han dado cifras que hemos conocido en esta mañana. Por ejemplo, el acuerdo con el Instituto Reuters, aproximadamente 1/3 de los usuarios de redes sociales han informado haber leído información falsa o engañosa sobre el coronavirus. Asimismo, en marzo fueron identificados en Facebook, como ya se ha dicho, alrededor de 40 millones de mensajes
y no doy más cifras porque ya lo mencionaban anteriormente. Este fenómeno fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud como la infodemia, es decir, cantidad excesiva de información, en ocasiones fidedigna o no, sobre un problema que dificulta encontrar una solución y orientación confiable cuando es necesaria. En diversas ocasiones también estos mensajes combinan una mezcla de información falsa y contenido emocional que además resultan ser comunicados por actores que pueden influir en la opinión pública. Por lo anterior, la Organización Panamericana de la Salud ha señalado que para cubrir la pandemia de COVID-19 se requiere del periodismo ético, incluyente y responsable, así como socialmente que sea comprometido. Un aspecto que está estrechamente vinculado con este último punto tiene que ver con la disponibilidad de información pública que sea útil, confiable y relevante para este propósito. Si bien es cierto que han surgido limitaciones para que las personas ejerzan su derecho de acceso a la información, y ya se han mencionado los decretos que se han determinado, las autoridades también tienen el desafío de identificar aquellas inquietudes informativas de diferentes grupos sociales de manera que éstas sean presentadas y puestas a disposición de la gente, no necesariamente cuando medie una solicitud de información. Es decir, estamos hablando de la transparencia proactiva. Recientemente el INAI determinó que los plazos que se habían suspendido principalmente para aquellos procedimientos y demás medios de impugnación competencia del Instituto para los sujetos obligados de la Administración Pública Federal que realicen funciones esenciales, quede nuevamente abierto para que la gente pueda hacer sus solicitudes de información, así como el levantamiento de la suspensión de plazos tratándose de los asuntos estrechamente relacionados con el tratamiento de datos personales en el contexto de la emergencia sanitaria en posesión de los sujetos de la Administración Pública Federal que realicen funciones esenciales y los particulares. En conclusión, yo quiero decirles que en México, como mecanismo alternativo para este propósito, se han realizado también ejercicios de publicidad proactiva de información en colaboración con autoridades sanitarias. Bajo esta perspectiva, los micrositios oficiales representan una alternativa. Sin embargo, también estamos exhortando a que se fortalezca en todas las entidades federativas a través del Sistema Nacional de Transparencia y se trabaje de una manera que las políticas públicas estén enfocadas en este momento a dotar de información útil a la sociedad. Efectivamente, dotar de información oportuna también permite salvar vidas. Hoy más que nunca, el ejercicio periodístico y la labor de los medios debe ser objetivo, imparcial y plural a fin de dotarlas de recomendaciones e insumos informativos de buena calidad a la población. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, comisionada. Muchísimas gracias por tu mensaje. Vamos ahora con Aurelio Collado, profesor de Tecnológico de Monterrey. Adelante, Aurelio, te escuchamos con suma atención. Aurelio, ¿estás por ahí? Listo, perdón. Sí, quisiera iniciar por agradecer a mis compañeros de la mesa, a quienes me precedieron en la toma de la palabra para esta oportunidad de compartir algunas ideas y, por supuesto, tratar de sacarle la vuelta a, como decimos acá en México, a tanto a los lugares comunes como a lo que ya se ha comentado y muy bien comentado aquí. Yo quisiera apuntar mi intervención a 4 puntos básicamente. El primero consiste en lo siguiente. Hasta hace muy pocos días, semanas, la industria de los medios estaba librando una batalla por lo que decíamos hasta hace poco era la atención de las audiencias. Una batalla en donde se libraba una verdadera carnicería y que tenía que ver
fundamentalmente con el uso de algo que desde hace algunos años, 4 para ser precisos, conocemos, que es este concepto que mi compañera que me precedió, Blanca Lilia, lo mencionó de forma marginal, pero son las famosas fake news, es decir, estos contenidos que se distribuyen en donde se mezcla pues algo que es veraz o verídico y un contenido que no lo es tanto y que además va empaquetado en un tono emocional. Pues esta batalla, digo, por la atención, de pronto fue desbancada por una batalla distinta, que no es nueva para las líderes del periodismo y que consiste fundamentalmente en una batalla por la credibilidad. Esto me parece que es sustantivo en lo que estamos discutiendo. ¿A quién le creemos? Y digo que es sustantivo porque mis colegas han enfocado las baterías si lo vemos desde la perspectiva de un modelo de comunicación, en los emisores. Y por supuesto los periodistas estamos en ese lado, ¿no? En el lado de la emisión. Pero como vimos también 2 veces repetido en estas intervenciones, estos 40 millones de mensajes detectados por Facebook, primero, pues no fueron detenidos, es decir, están flotando en la infoesfera, esos 40 millones contra los 3.500 mensajes que ya nos anunciaban fueron pues adecuadamente procesados por los fact-checkers. Y desde luego que la actividad del chequeo de datos es importantísima, es fundamental, pero es evidente que la epidemia no la vamos a detener ahí, esta epidemia llamada infodemia. No la vamos a detener en la emisión y tenemos que poner la atención en la formación de las audiencias de una manera más crítica. Ahí es donde creo que tenemos mucho que discutir sobre cómo lograr este objetivo de formar a la gente, a todas estas audiencias que estamos expuestos todos a que se nos vayan las cabras, como decimos también, cuando recibimos una información. Y esto me da pie a mi segundo punto, que tiene que ver con esta confusión que noto que por otro lado es muy útil para los periodistas, pero estamos confundiendo a los medios con las redes. Es decir, y esto también lo hemos favorecido quienes estamos en los medios, porque los medios se fueron a las redes. Hoy encontramos medios de la talla del New York Times o de The Guardian y tantos otros que están directamente entrando a las redes sin dejar de ser medios tradicionales. Pero al mismo tiempo vemos el surgimiento de los llamados outlets de noticias que están naciendo desde las propias redes, de tal suerte que resulta de pronto muy difícil distinguir el ejercicio de una conversación o de la libertad de expresión en una conversación entre comillas, lo voy a poner, amigos, y el ejercicio del periodismo, que puede ser calificado como queramos, valiente, libre, plural, democrático, etcétera, porque son 2 cosas distintas. Y de pronto en esta infodemia los fusionó. Y entonces, para el ciudadano común, para las personas comunes y corrientes, resulta muy difícil distinguir si la fuente fue Facebook, fue The Guardian, fue The New York Times o fue el vecino que hizo un comentario. Entonces, aquí creo que parte de la formación crítica a la que tendríamos que estar apelando por parte de las audiencias tendría que ver con la capacidad para distinguir estas dos esferas que finalmente confluyen en una sola, que es la infoesfera. El tercer punto que quisiera abordar en esta intervención tiene que ver con el énfasis que estamos haciendo, porque prácticamente se ha vuelto un lugar común. El tema de la imparcialidad es lo que quiero discutir y poner sobre la mesa. La imparcialidad tiene que ver con un ejercicio que yo me atrevería a llamar utópico, en el sentido de que es un horizonte, o sea, todos queremos llegar a eso, todos queremos la imparcialidad, siempre que la imparcialidad esté de nuestro lado. Es ahí donde quiero poner el acento, es decir, resulta muy difícil, si no es que imposible, la imparcialidad, porque siempre ocupamos un espacio que tiene que ver con un espacio de sentido, es decir,
cómo es que construimos finalmente la veracidad y no confundir la imparcialidad con la veracidad o con la verosimilitud, que son categorías similares pero distintas y que por supuesto tienen diferente valor cuando esto se ubica en el contexto de un medio en específico, por ejemplo, no sé, cualquier medio que ustedes puedan reconocer en la infoesfera, y cuando lo ubicamos en una conversación entre comillas, amigos, que puede ocurrir en cualquiera de las plataformas que ya todos conocemos. De tal suerte que la discusión sobre la imparcialidad y la veracidad tienen que ver también con, en el núcleo, con un ejercicio ético del periodismo y con esto que ya no podemos evitar, que es confundirnos, es decir, no confundirnos, sino fundirnos en un solo ejercicio de ciudadanía en donde estamos ahí todos atentos a la información que nos resulta fundamental para preservar la vida, que es lo que nos está pasando en este momento con esta crisis de la pandemia, y que bueno, pues ahí es fundamental tener claros algunos conceptos como estos que estoy citando. Y finalmente, a través de este mismo punto que estoy abordando sobre la imparcialidad, la veracidad y la verosimilitud como categorías distintas, quisiera llegar al último y que tiene que ver con que en el ejercicio del periodismo lo que tenemos delante no solo consiste en reportar datos, hechos, es decir, nosotros los periodistas partimos de los hechos, pero no solo los reportamos. Si no agarramos una hoja de Excel o no tomamos la pantalla del PowerPoint del doctor López-Gatell en México y la publicamos, sino que hacemos algo. Ese algo le denominamos sentido. Es decir, el periodista al final del día, y sobre todo en esta época, lo que produce es una narrativa, es decir, una forma de articular los hechos de una cierta manera que produce al final algo que mis colegas también lo han referido como pluralidad. Es decir, si no todos los periódicos, todas las estaciones de radio y todos los canales de televisión reproducirán exactamente lo mismo y todos serían exactamente idénticos. Esto no puede ocurrir y qué bueno que no ocurre así, porque la realidad no es esa. Es decir, la realidad es también plural, compleja sobre todo y llena, basta de hechos. Entonces, tenemos que poner mucha atención en la forma en la que estamos construyendo nuestras narrativas, tanto desde los medios como lo que estamos comentando, que finalmente está influido por ese flujo de información que puede ser una infodemia, pero puede ser también información muy, muy valiosa. Y finalmente, y con esto termino, estamos poniendo sobre la mesa también discusiones varias en diversos ámbitos que tienen que ver ya más con una conversación. Es decir, estamos hoy día, la información no corre en un solo sentido, ni siquiera en los medios, llamémosle más tradicionales. Estamos hoy participando de conversaciones. Y el problema es que en algunas sociedades la formación para conversar es mucho más sólida que en otras. En algunas sociedades donde tenemos antecedentes más autocráticos, por ejemplo, estamos acostumbrados y esperamos a ser informados. En otras sociedades lo que ocurre es una conversación y en esa conversación participamos muchos o todos. Y ahí es donde estamos tratando de salvar lo más importante, que es la credibilidad. ¿A quién se le cree y cómo se le cree? Con eso quisiera cerrar mi intervención en este punto y pues agradecer de nuevo la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. Adelante. Muchísimas gracias, Aurelio. Has tocado sin duda puntos muy relevantes. De hecho, hemos recibido preguntas ya en ese sentido sobre lo que nos compartiste. Les invitamos, por favor, a que sigan enviando sus preguntas, sus comentarios. Estamos usando el hashtag Libertad de Prensa.
para también generar esta conversación de las que hablaba Aurelio ahora en su intervención. No sé si esté lista Alejandra Shanik y si nos lo hace saber para darle la palabra en este momento, y si no, pues le estaba fallando el internet. Está lista, me dice que está lista. No podríamos cerrar este panel de mejor manera. Adelante, Alejandra, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Bueno, veo que hay muchos colegas y muchas gracias por la invitación y por organizar esta mesa de discusión. Veo que hay muchos reporteros conectados y espero recoger en algo la impresión y las sensaciones y algo de la experiencia que estamos viviendo. Creo que esta es va a ser el acontecimiento que va a haber marcado a nuestra generación de periodistas o a generaciones enteras de periodistas. Es el más grande reto al que nos habremos enfrentado y en muchos sentidos. Por una parte, porque es un tema absolutamente nuevo para el que no estamos entrenados. Los reporteros somos generalistas, pero este tema nos ha obligado a aprender a un ritmo muy superior al que normalmente estaríamos acostumbrados, a aprender de cosas muy técnicas, muy de otros órdenes, ¿no? En redacciones, además, que han estado muy diezmadas. Las redacciones, el COVID llega cuando las redacciones en México están muy disminuidas. Hay muchos menos reporteros cubriendo. Hay una gran flotilla de reporteros freelance ahora independientes que además están haciendo una gran diferencia en las regiones, haciendo cobertura muy interesante y muy arriesgada. Pero digamos, nos agarró en un mal momento, digamos, a nivel de capacidades en las redacciones, con un tema tan complejo, altamente técnico, y tenemos que generar las capacidades no solamente para comprenderlo y saberlo comunicar y servir de manera, digamos, a la altura del desafío para llevar al público información validada, veraz, oportuna, pertinente, relevante para sus vidas, ¿no? Y para navegar mejor estas aguas. También es un enorme reto porque hay una gran cantidad de reporteros y reporteras que están trabajando en la calle con el mínimo de protección. Me ha tocado ver fotos de fotógrafos esperando afuera de una calle cerca del Monumento a la Revolución, que están esperando, ¿no?, el momento en que algo ocurra para correr, y su protección es la mascarilla y un casco de motociclista y su intuición y nada más. Y bueno, también claro, la carga que va a suponer el reportear esta historia y tener a la familia sana. Es un poco el mismo drama que enfrentan otros profesionales que trabajan en tiendas, en el servicio, en servicios de salud, todos esos que son llamados ahora pero también supone un enorme reto para aquellos que hemos podido cubrirlo desde el encierro, porque los reporteros regularmente nuestra herramienta fundamental para verificación es ir y ver, ir y constatar, ir y corroborar las cosas, y nunca hemos trabajado a la distancia. Entonces también hemos tenido que desarrollar herramientas y maneras de reportear a través de los ojos de otros, que supone una dinámica absolutamente distinta. La ventaja nuestra en México, que creo que es una ventaja para profesionales en distintos órdenes, es que hemos podido ver lo que han hecho en otros países y cómo lo han resuelto, no nada más las temáticas y un poco cómo se comporta la epidemia y el tipo de temas que van a ser temas de interés público, las cosas que se pueden venir, y eso nos puede preparar y puede ayudarnos a anticipar temáticas y coberturas, pero también hemos visto cómo otros han resuelto el reportear desde el encierro. O confesarles que por una parte nos tiene absolutamente infelices, porque no es lo que estamos hechos para hacer. El otro gran reto, por supuesto, es los medios, como dijo el señor Aurelio Collado, están ahorita bajo una gran presión financiera. Estoy aquí en Guadalajara, los periódicos parecen ahora pasquines parroquiales en lugar de diarios, tienen una colección, están disminuidísimos. Y lo que tenemos ahora además es un gran ejército de periodistas que están trabajando con sueldos a la mitad, a 60%, y eso es algo que se está propagando por el país. Entonces, los periodistas, además de estar trabajando en situaciones de inseguridad, están trabajando con la inseguridad de no saber si van a poder llevar la papa a la casa y además el virus.
Y el otro creo que gran tema que se encima de este reto es el tema y el antagonismo que hay respecto del trabajo de periodistas. Es un tiempo complicado para ser periodista porque no somos vistos. Es un poco como en ningún lugar del mundo habían atacado a enfermeros. Habrá otros lugares en el mundo donde sí desdeñen la labor del periodista, y es algo difícil en momentos donde es necesario que la información sea vista como un bien útil y fundamental para atravesar por una emergencia como estas. Pero creo que todo esto abre también una gran oportunidad, en los medios locales. La cobertura de lo local se vuelve importantísima. Somos un país tan desigual, tan diverso, que la expresión de esta enfermedad y las manifestaciones que pueda tener en ciudades medias y en zonas semirurales o rurales y las grandes ciudades van a ser absolutamente diversas. Lo estamos viendo en una zona metropolitana como Ecatepec y Benito Juárez, son tan distintas, ¿no? Entonces creo que lo local cobra una preponderancia, y eso me anima a pensar que quizás el periodismo regional, que estaba tan debilitado, vuelva a tener hay una razón, ¿no?, de ser. Creo que el reto que a mí más me emociona es que es la gran oportunidad para hacer ver que el periodismo es un bien público, que es un bien de servicio al público. Les cuento nomás como a manera de anécdota, yo llevo unos años trabajando en redacciones, y hay una suerte como de cadena, ¿cómo se llaman? De cadena alimenticia, y los reporteros, la mejor posición que uno puede tener es como reportero de política. Y los puntos de entrada y los periodistas, digamos, de menos calado en una redacción son los periodistas de salud. Y ahorita son los periodistas de salud los que están en la punta de la flecha. Y eso tiene que ver con dónde están puestas los intereses y la idea de servicio de las organizaciones de la información. Entonces, creo que esta es una sacudida importante a cómo los temas de la sociedad tienen que estar en el centro de las agendas, y que el mejor puesto de un periódico no tendría que ser el periodista de política, sino el periodista de salud y de educación. Entonces, por una parte, creo que es la gran oportunidad para también pensar en la agenda de los medios, para definir a quién servimos y cómo hemos de servir mejor, y para hacernos relevantes y hacernos un elemento importante en la vida de las personas. Entonces veo ese gran reto y estoy animada por esa también grandísima oportunidad que se abre para nosotros en México. Muchísimas gracias, Alejandra. Alejandra Chanique, que es editora general de Quinto Elemento Lab. Seguramente todo el mundo la conoce, pero era bueno mencionarlo. Gracias, Alejandra, por tus reflexiones, sin duda muy, muy valiosas. Y bien, ya tenemos la primera ronda de preguntas. Vamos a ir justamente a dejar estos últimos 15 minutos que nos restan en este primer seminario para que contestes sus inquietudes. La mecánica justamente ahora para que respondan sus preguntas es en el sentido inverso de su participación. Así es que iniciaremos contigo, Alejandra, posteriormente con Aurelio, luego Blanca y al final Guillermo. Ya les hemos hecho llegar vía móvil las primeras inquietudes de todos los que nos acompañan el día de hoy. Así es que los escuchamos con atención, Alejandra. Perdón, Melina Ochoa de Uno TV pregunta si consideramos que el periodismo corre riesgo ahora por la pandemia, ya que se complica investigar en calle o en el campo ante la posibilidad de contagiarse. Creo que lo que nos abre es nuevas oportunidades, que el trabajo que hemos hecho de desarrollo de fuentes nos permita desarrollar relaciones distintas. Tenemos que hacernos de corresponsales en campo, que también es una nueva forma de relación. Creo que más bien nos abre nuevos retos.
los retos son distintos a lo largo del país porque hay estados donde la transparencia no está funcionando, donde el acceso es sumamente cerrado, donde no tienen ni siquiera ruedas de prensa, donde se comunique regularmente la información sobre el avance de la epidemia. Entonces va a ser muy diverso, pero creo que en principio haríamos muy bien mirándonos unos a los otros qué está haciendo interesante el otro, porque sí estamos encontrando recursos interesantes para reportear aún así desde el encierro. Gracias, Alejandra. Adelante, adelante, Aurelio, si nos escuchas con tu pregunta, por favor. Sí, claro. Tengo a Alejandro Huerta. Alejandro Huerta pregunta, por favor hablen de la relación del periodista y las redes sociales. Hoy se dedicaron 2 horas en la mañana para hablar de eso. Imagino, Alejandro, que te estás refiriendo a la mañanera de hoy, a la conferencia matutina del presidente de la República, en donde efectivamente, bueno, hoy, pero también ayer, el tema fueron efectivamente las redes sociales. Por eso, en mi tercer punto, hacía yo cuando intervine esta mañana aquí, hacía la diferencia entre las redes sociales, llamadas redes sociales, que en sentido estricto son social media, es decir, es como se les llama en inglés, no social network. Entonces las redes sociales existen independientemente de la tecnología. Aquí lo que estamos viendo es social media, los medios sociales en donde participan los periodistas, o participamos los periodistas, y en donde también participan los propios medios, de forma directa. Es decir, ya no, por ejemplo, en el caso del medio, menciono 2, porque son como los vanguardistas de Guardian en Londres y New York Times, publican directamente hacia Facebook. Es decir, no remiten a su land page, como se conocía antes, es decir, no jalan de ahí su tráfico, sino que lo publican directamente. Esto, digamos, esta fusión ha contribuido a que nos confundamos fácilmente. O sea, ¿quién lo está diciendo? Es algo que rara vez nos preguntamos, y entonces la participación de los periodistas a través de las redes sociales suele ser un objeto de discusión, sobre todo cuando se dan circunstancias en donde la crítica o lo que está pasando no nos favorece. Además de ello, estamos observando fenómenos que sin duda son de la mayor relevancia, que es la manipulación de la conversación social a través de intervenciones deliberadamente organizadas para producir esa distorsión. ¿Quién las paga? ¿Cómo ocurre? Etcétera, etcétera. No es el espacio aquí para discutirlo, pero sí es cierto que ocurren. Lo que no debemos permitir es esta confusión entre los medios que están ahí y que a veces participan o no de los social media, de los medios sociales, y los medios que se dedican profesionalmente al ejercicio del periodismo. Es para no confundirnos, porque el ciudadano común y corriente lo que necesita es información, no convertirse en periodista. Para eso existe esa parte de la industria que tiene que ver con el periodismo. A lo mejor me estoy haciendo bolas, pero te dejo por lo pronto ahí esa respuesta. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Al otro Alejandro. También a ti, Alejandro. Perdón. Gracias, Aurelio. Comisionada, si nos escucha, hay ahí un par de preguntas para usted. Adelante. Sí, muchas gracias. Efectivamente, en primer lugar quisiera responderle a Raimundo, que nos pregunta sobre cuál puede ser el futuro tanto de las autoridades como de los periodistas. Bueno, yo quisiera tener aquí una bolita mágica para identificar cuál va a ser el futuro. Lo que sí creo es que estos retos, y coincido con Alejandra Shanik, van a llevar a que nos reinventemos y nos transformemos, tanto aquellos que hoy laboramos en el sector público o bien que tenemos una responsabilidad ciudadana, como aquellos que son los enlaces de información, los periodistas, que tienen que entrar en esta nueva era, no solamente de hacer mayor periodismo de investigación y de consolidar una postura de análisis crítico ligada desde luego a la aportación de utilidad social que representa para la gente el tener de manera oportuna y puntual y fidedigna la información que requiere. No cabe duda, y ya se mencionaban pues estas, digamos, hazañas que tienen que hacer hoy los periodistas para estar reportando desde casa, para estar tratando de identificar fuentes. Yo quiero aprovechar la oportunidad para decirles que la Plataforma Nacional de Transparencia hoy está conectada en todo el país, y desde
donde ustedes estén trabajando, pueden obtener información para que la puedan procesar, analizar y también estar alimentando aquellos reportes que se están dando. Hemos tratado de construir puentes con las organizaciones de la sociedad civil, también para ir transformándonos y buscando de manera más creativa cómo hacer, ayer decían en una de las ponencias, Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana, cómo volver a hacer sexy el tema del derecho a la información y la transparencia. Un asunto que hoy en día, bueno, pues se requiere de primera instancia. Consideramos que tenemos que estar en la batalla manteniendo una susana vigilancia para el quehacer gubernamental y para el uso de los recursos públicos, y por eso creo que las y los periodistas también como aliados estratégicos en este derecho humano al derecho al saber, derecho a acceder a la información pública, debemos de trabajar de la mano buscando aquellos temas que hoy requiere la gente. Sin duda también las autoridades hoy están sometidas al escrutinio público. Todos estamos en un momento de presión emocional también sobre el futuro económico, social, político, y lo que viene desde luego en las medidas sanitarias que debemos de enfrentar al regreso a recuperar nuestra vida cotidiana. Y considero que las autoridades hoy más visibles, hoy más exigidas por la población en general, tienen también que partir de los valores fundamentales de la ética, de la transparencia, de la honestidad y de estar trabajando bajo los principios de la legalidad. Los periodistas deben de mantener ese lugar que han ido conquistando a base de sacrificios y de esfuerzos y tener esa valoración adecuada por parte de la sociedad, de la iniciativa privada, confiando nuevamente en el trabajo que se viene haciendo. Y bueno, pues en ese sentido yo quiero reiterar que desde el INAI siempre estaremos procurando mantener de la mano, trabajando con los periodistas, con las personas que se dedican también a proteger los derechos humanos y también de la mano con las organizaciones de sociedad civil que hoy buscan sin duda también estar aportando para una sociedad sedienta de información, sí, pero de información puntual, fidedigna, plural, incluyente. Y es un tema que yo quisiera nada más concluir diciendo que no nos podemos olvidar de los grupos vulnerables. A veces nos concentramos en las grandes capitales, en las ciudades que están altamente politizadas o que tienen todas las formas de comunicación a través de las nuevas tecnologías. Creo que las instituciones educativas como el TEC de Monterrey, los medios de comunicación, las organizaciones internacionales han puesto también sobre la mesa una preocupación real que tiene que ver en cómo lograr llegar a esos grupos de mujeres, de personas indígenas y de todos aquellos que hoy representan grupos de vulnerabilidad, para que no solamente estemos pendientes y atendiendo y dotando de información a los que hoy pueden conectarse a través de estas tecnologías, sino que pensemos en el otro México, un México que también está sediente de justicia, de información y de que volteemos a ver hacia ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada, muchísimas gracias. Es el turno de Guillermo Canela, si nos escucha, por favor. Han llegado un par de preguntas muy puntuales para él. Adelante. ¿Qué tal? Sí, con mucho gusto. Recibí dos preguntas que están relacionadas al tema datos. Entonces, quizás voy a hacer añadir las dos. Grisel Salazar pregunta cómo encontrar el balance entre información que cuestione las cifras gubernamentales y la preservación de la calma ciudadana y el respeto a las medidas de cuidado frente a la pandemia. Y, a ver acá más abajo, Celso Mariño pregunta, hablamos de acudir a fuentes expertas y oficiales para reportar datos y hechos confirmados, pero ¿qué hacer cuando los reportes estadísticos oficiales tienen elementos fundados que evidencian que tienen un sesgo posiblemente maquillados? Entonces, una cuestión fundamental acá, la sensación que tengo es que estamos creando un falso problema
de que hay algo como la lucha contra la pandemia está acá y hay que generar un balance con el acceso a la información y la transparencia, como si estas cosas fueran opuestos. Cuando la verdad, si ustedes leen los manuales de los últimos años, todos de años de experiencia, de enfrentamiento de crisis y etcétera, el punto número uno es que la comunicación, para generar la confianza junto a la población, que es fundamental para el enfrentamiento de este tipo de situaciones, es que la comunicación tiene que ser transparente todo el tiempo, porque si no, se rompe el hilo de la confianza. Entonces, el acceso a la información pública no tiene que ser parado, disminuido con la excusa de la pandemia o de la crisis. Es todo más al contrario. Tenemos que tener más acceso a la información, tenemos que tener más transparencia, tenemos que tener más datos abiertos y más información pública sobre estos temas. Ahora, es trabajo de los y las periodistas y de las autoridades aclarar a la población todo el tiempo, y eso es parte del diálogo transparente, que el escenario está cambiando con mucha velocidad. Y las informaciones que quizás estaban disponibles ayer no son las mismas hoy, no porque hay un maquillaje, y evidentemente yo no estoy hablando de ningún país específico, pero sí porque tenemos, y eso es bueno, centenares de científicos en todo el planeta que están trabajando 24/7 para encontrar nuevos elementos sobre eso. Entonces es verdad que el escenario cambia. Entonces, cuando estamos hablando de los fact-checkers o de los periodistas como chequeadores de hechos, no estamos solamente hablando del chequeo de las mal llamadas fake news. Estamos hablando del trabajo periodístico cotidiano, de chequear todo. O sea, no solo lo que es algo que se mandó a un grupo de WhatsApp con una cosa un poco bizarra de que el ajo eso, que bueno, eso también hay que chequear. Pero no, tenemos que chequear los datos, las estadísticas, las políticas que están siendo presentadas y etcétera. Entonces, yo arriesgaría a decir que es un falso dilema si hacemos cosas transparentes, acceso o cuidamos de la pandemia. No, cuidar de la pandemia significa comunicar con transparencia, significa hacer buen periodismo. Y estas cosas no son excluyentes, al contrario, ellas están en el mismo barco. Y si no la tenemos las dos, no vamos a lograr. Muchísimas gracias, Guillermo. En efecto, muchísimas gracias. Hay un par de preguntas más que llegaron. Creo que tenemos un par de minutos y en estricto sentido de justicia. Adelante, Alejandra, muy puntual para ti y te escuchamos. Sheila Arias preguntó cómo hacer para narrar de manera diferente los temas de agenda pública y de interés social y cómo vamos ahora a enganchar y retener a los lectores. Creo que el gran reto es retratar lo que está ocurriendo en la calle y en las distintas zonas del país. Y eso se cuenta con historia. Hoy hubo una historia en El País que contó la trama de una vecindad y cómo experimenta la vecindad y cómo vive la vecindad la muerte de un vecino por COVID y cómo se resuelve el interior de la vecindad. Creo que esa también tenemos que, además de pensar en distintos niveles de cobertura, ¿no? Una tiene que ver con la cobertura de los datos epidemiológicos, de la data, pero otra es buscar tendencias, patrones, buscar lo inusitado, buscar... y para eso tenemos que estar... pues muy atento, bueno, cómo las contamos, pues la historia es el vehículo para contar esas cosas, tenemos que narrar bien y fehacientemente esos hechos. Creo que tenemos una ventaja y es que muchos periodistas digamos, más jóvenes ya están muy entrenados en el uso de herramientas audiovisuales, entonces ya tienen metido en el sistema el trabajar con cámara o encontrar la manera de hacer que otros usen la cámara o usarla ellos. Creo que quizás mi pregunta, porque alguien más hablaba de cómo vamos a reportear si lo nuestro es ir y constatar. Quizás me pregunto si en el manual que nos han ofrecido de la OMS no hay quizás por ahí consejos de también cómo podemos reportear en calle con seguridad. Sería interesante si la OMS también, así como hay, digamos, protocolos e instructivos para enfermeros y personal en otros ambientes, quizás podamos encontrar también nosotros maneras y protocolos de poderlo hacer también en la calle, ¿no?
Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias. Aurelio, tienes un minuto para cerrar este evento. Te escuchamos muy atentos. Tienes apagado tu micro, Aurelio. Perdónenme otra vez, híjole, qué barbaridad. La pregunta para Ceci Preciado, que hace Ceci Preciado, es la siguiente. El monotema de COVID-19 trae también temas cruzados. Existe un desbalance en la información, ya que falta periodismo de investigación y científico. ¿Cómo lograrlo en un momento donde la prensa no tiene ingresos suficientes para pagar periodistas y donde muchos medios queremos que la información pues no sea una competencia, sino una responsabilidad? Bueno, efectivamente son temas cruzados y efectivamente hay, desde antes de que esto llegara, las redacciones ya estaban padeciendo una depauperización, pauperización muy importante, sobre todo con el tema de los salarios, y hay una escasez de recursos en términos generales. Creo que la formación de periodistas profesionales y la apertura de nuevos espacios. Estoy pensando en organizaciones de la sociedad civil que están hoy trabajando con periodistas para temas relacionados con la corrupción, con el fact-checking, con el apoyo a medios ya instalados o con emprendimientos periodísticos. También creo que por ahí va la salida, pero sobre todo destacar que además de formar periodistas, necesitamos formar audiencias, que las audiencias se vuelvan críticas. Si las audiencias no nos exigen, no nos demandan como debería ser, el periodismo no va a poder crecer. O sea, requerimos, es indispensable que las audiencias se pongan las pilas también y nos pidan, nos exijan a los periodistas hacer mejor nuestro trabajo y sobre todo valorando campos que suelen no ser tan valorados como estos que menciona Ceci, que tienen que ver con el periodismo de divulgación, el periodismo científico, que serían pues una base importante para hacer realmente un periodismo crítico a nuestra vez ante quienes nos están dando la información. Muchísimas gracias, Aurelio. Y muchísimas gracias a todos. Terminamos esta transmisión de manera muy puntual, como se los prometimos, a las 11:30. Les agradezco a todos su participación, a las autoridades presentes de la UNESCO, del INAI, del Tecnológico de Monterrey y sobre todo a nuestros destacados panelistas, Guillerme, Blanca Lilia, Aurelio, Alejandra, gracias. Pero también sobre todo a ustedes por pasar esta mañana con nosotros y reflexionar sobre los retos del periodismo en México y en el mundo. Les pido por favor se mantengan muy pendientes de las redes y plataformas para futuros eventos y que tengan un excelente miércoles. Gracias por estar aquí.